Buenas noches. Los miles de seguidores que tengo, bueno, no, los 100, no, tampoco, las decenas de seguidores, bueno, mejor dicho, el puñado de fieles seguidores que tengo me piden opiniones fuertes. Jugátela, me gritan. Y decí cuál es el mejor narrador de la literatura uruguaya. Y si cualquier cara de loco anda por ahí haciendo listas de mejores canciones de la historia y cualquier cara de loca lo hace con los jugadores de fútbol más facheros, ¿por qué yo no lo voy a hacer con el mejor narrador que nació en esta tierra? Y si no es el mejor, es por lejos el más interesante. Se llama Felisberto Hernández y de él hablaremos hoy. ¿No lo conocen? Qué pena. Merece ser conocido tanto por su obra como por algunas particularidades de su curiosa vida. Nació en 1902 y sus padres, quizá por tratarse, no sé, quiero creer yo, de un embarazo no deseado y así poder culpar a su hijo y queriendo que éste pagara las consecuencias de sus descuidos, le pusieron como nombre Feliciano Felisberto. Repito, Feliciano Felisberto. Con ese nombre esa criatura estaba llamada a ser una persona alegre, cómica y festiva. Y lo fue. En alguna medida lo fue. Lo veremos. El Feliciano quedó olvidado y todos lo conocían y lo conocemos por Felisberto Hernández y así lo llamaremos a partir de ahora en esta charla. Dejamos para Feliciano a Feliciano Viera, el que fue presidente de la República entre los dos gobiernos de José Valle Ordóñez, el Indio Viera, o recordamos también al otro, a José Feliciano, el ciego que no sé si vive todavía, creo que no, y que yo vi cantar siendo niño en el tablado del Goes. Es el de Feliz Navidad, horrible. Bueno, su niñez la pasó en el barrio Atahualpa. Hablamos de Felisberto Hernández, no de José Feliciano, ¿no? Bueno, Felisberto Hernández pasó su niñez en el barrio Atahualpa, ahí entre los barrios Brazo Oriental, Bellavista, Prado. Y este barrio aparece incluso como telón de fondo de algunos de sus relatos, que entre otras cosas tienen la particularidad de que parecen ser siempre relatos autobiográficos y dejan al lector con muchas dudas si verdaderamente los hechos narrados son reales o no. Su permanente narración en primera persona, donde siempre o casi siempre se refiere a hechos que le ocurrieron, va generando en todo caso una cercanía con el lector, que la más de las veces se convierte en simpatía, y que a medida que avanza la narración, lejos de ser el narrador que incomoda a sus lectores, Felisberto lo invita a recorrer con él sus experiencias, mientras los lectores vamos participando, generalmente con una sonrisa, por las cosas que le ocurren a nuestro narrador personaje. Además de escritor, tocaba el piano Felisberto. Y según dicen era un buen ejecutante del piano. Nos referimos al piano, instrumento de cuerda, y no al de percusión, no al tambor, ¿no? Porque no va a faltar el distraído que después pregunten qué comparsa salía Felisberto Hernández. No, ninguna comparsa. Bueno, y así pasó su vida Felisberto Hernández entre narraciones y partituras, escribiendo y dando conciertos en pueblos y ciudades en algunas recónditas ciudades, pueblitos del Uruguay y de la Argentina. Y también pasó su vida entre mujeres, Felisberto. Se casó 4 veces, pero su historial amoroso es mucho mayor en número. Fue pareja de algunas destacadas mujeres, entre ellas tuvo una relación, aunque no se casó con ella, con Paulina Medeiros, una escritora de la que poco se habla actualmente, pero que además era una activista por los derechos de la mujer. También estuvo casado con la pintora Amalia Nieto. Fue también pareja de la maestra y brillante, enorme pedagoga que fue Reina Reyes. Y atenti, una de las mujeres con la que estuvo casado fue con la española África de las Heras, una espía comunista al servicio de la KGB y que nunca supo, Felisberto nunca se enteró que era espía. Ella acá trabajaba como costurera, como modista, pero era espía y Felisberto no se enteró. No seas malo, Felisberto, algún indicio, alguna señal tuvo que haber. Es cierto que uno puede estar casado o convivir con alguien e ignorar cosas del otro o de la otra. Qué lindo tema, ¿no, amigues? Para una conversación futura. Pero bueno, ¿y cómo hacemos para vincular eso con la literatura? Porque estas charlas siempre tienen algo relacionado con el lenguaje, la palabra poética o, bueno, con la literatura. Escribió Felisberto
algunos tipos de textos que no tienen ni forma ni estructura definida, que se parecen más a esbozos o a cosas sueltas. Escribió algunos magistrales cuentos y algunas narraciones un poco más extensas, que no adquieren la categoría de novelas, al menos no como las novelas de sus contemporáneos latinoamericanos que hicieron furor y fueron exitosísimas en la mitad del siglo pasado. En buena parte de sus relatos, la memoria juega un papel esencial, ya que el ejercicio que él hace es el de narrar. Es un ejercicio que parece ser simultáneo al ejercicio de ir recordando. Y así el hecho narrado se mezcla con lo recordado, pero también se le agrega lo imaginado. Y eso es un monumental acierto, ya que cuando recordamos, nos guste o no, no recordamos con fidelidad, sino que le agregamos al recuerdo cosas que nunca pasaron, sino que las imaginamos. Y la literatura de Felisberto es una especie así se transforma así en una especie de juego. Está, entendiendo que hay mucho de lúdico, ¿no? Pero aclaremos que la literatura siempre es un juego, porque no deja de ser un juego de palabras. Un juego que puede ser muy profundo, no tanto, muy serio, no tanto, o que puede ser engañoso. Y como en el caso de Felisberto, puede tener una apariencia de cosa liviana, de anécdota superficial o trivial, que parece recordar y narrar por el puro placer de contar algo, pero que detrás de lo contado están flotando los profundos temas que son parte de la existencia. La magia de Felisberto, porque en eso se parece mucho a la magia, es engañarnos. Y con un lenguaje que parece descuidado y pobre, a veces ingenuo o infantil, nos cuenta una historia que parece también irrelevante hasta que aparecen las palomas de la galera, que son las profundas preocupaciones existenciales. Por eso es frecuente que relatos como Mi primera maestra o uno titulado La pelota, que es brevísimo, lo podría leer, La pelota, son 4 minutos de lectura, es el recuerdo de un niño, o sea, el recuerdo de un niño, mejor dicho, es el recuerdo de un adulto, el presente de un adulto recordando al niño que fue. En La pelota, por ejemplo, decíamos, lo invito a la lectura, son 3-4 minutos, los buscan en internet, están. El tiempo de lectura es ese, pero en breve síntesis lo podríamos resumir a lo siguiente. Un niño de 8 años, o sea, el narrador se presenta como un niño de 8 años, pasa una temporada con su abuela y recuerda una tarde en particular. Las peripecias de esa tarde en que vio un almacén, una pelota de colores en el almacén, y le pide a su abuela que se la compre. La abuela se la niega porque son pobres y no tienen plata. Y a cambio del bien industrial, o sea, de la pelota del almacén, le empieza a hacer una pelota de trapo. Entre fastidios y las frustraciones propias, no naturales, porque él quería la otra pelota, hay momentos de desconsuelo, pero también hay momentos de alegría, porque él encuentra en esa pelota no deseada, que era la de trapo, cosas divertidas, como nos pasa a todos, que a veces nos emperramos con algo, y insistimos y persistimos en nuestra actitud y sin embargo eso que no nos gusta de repente nos termina gustando en alguna medida, pero nos cuesta reconocer. Bueno, no sé, creo que los entreveré un poco. Entre fastidio, frustraciones, decíamos, momentos de desconsuelo, se van pasando las horas y le va ganando el cansancio y la desilusión, se apoderan de ese niño, porque esa ilusión que él tenía le es negada. Qué cosa, ¿no? ¿Es de niños o de adultos este conflicto? Porque los adultos también deseamos cosas que no podemos alcanzar y nos desilusionamos por no alcanzarlas y nos sentimos mal. Bueno, al final, luego de una deliciosa merienda con dulce de membrillo, que según el niño que relata, el adulto que recuerda, ¿no? Dice que comían dulce de membrillo cuando era día de fiesta o estaban tristes. Ya vencido por no tener la pelota deseada, pone la cabeza en la barriga de su abuela, que subía y bajaba con la respiración hasta que se fue quedando dormida. Las interpretaciones se las dejo para mis inteligentes seguidores, ese puñado de gente sensible y con una fineza interpretativa que le habrá permitido descubrir algunas de las claves de este jueguito serio y profundo
que nos plantea Felisberto Hernández. Esa mirada del mundo de la infancia nos recuerda a otra, a la de Rodó, que hoy ya nadie lee. José Enrique Rodó, el dueño del Parque Rodó. En una de sus parábolas, titulada Mirando jugar a un niño, pero esta tampoco se las voy a contar, y aparte para entreverarlos como con la otra, mejor la leen y chau. En Mirando jugar a un niño, Rodó también plantea una mirada particular sobre el mundo de la infancia, ese mundo riquísimo y un territorio que fue explorado y seguirá siendo explorado porque en él suceden muchas cosas que son un terreno fértil para comprender la complejidad humana. Ahora que mencioné al Parque Rodó, ojalá yo tuviera una centésima parte de la capacidad de Felisberto para contar cuando este héroe subió a la calecita y, aterrado por el peligroso y rutinario movimiento circular y el enloquecido galopar del caballo que montaba, empezó a dar alaridos de terror, hasta que mi padre mandó a parar y tuvieron que parar la calecita porque su hijo tuvo al borde de la muerte por un pánico que creo que supera a todos los pánicos que tuve después. No sé si fue en el 199 o en un taxi, pero lo cierto es que a la media hora estábamos en mi casa y yo juré que nunca más pisaría el Parque Rodó. Y mi padre creo que juró lo mismo y debe haber también agregado una maldición por haber tenido un hijo tan cobarde, digamos. Seamos políticamente correctos y bien hablados. Ahora, cuando voy al teatro de verano y paso por delante de la calecita, pongo los brazos en jarra y me hago el compadrito y con aire de suficiencia le digo: aquí está su disco, calecita, el único héroe que detuvo tu marcha antes de tiempo. Y sigo para ver cantar a la nueva milonga. Felisberto, porque era de Felisberto la charla, ¿no? Como siempre, no desviamos. No tuvo en su momento el reconocimiento que sí tuvieron otros escritores. Los intelectuales de la época, la crítica de su generación, lo ignoró. En su miopía no pudieron ver que un narrador diferente, que contaba cosas diferentes y de una manera diferente, que se alejaba del canon, en realidad lo que estaba haciendo era estar iluminando otras zonas de la realidad. No de la realidad social, que era lo que predominaba, sino de la realidad psicológica, de ese complejo mundo interior que nos habita y que es casi imposible de desentrañar. Por esos territorios anduvo explorando Felisberto, y entre recuerdos, sonrisas, curiosas miradas sobre la gente, las cosas y sobre sí mismo, nos regaló momentos magistrales de literatura. Si cualquier cara de loco y cualquier cara de loca andan haciendo listas, como decíamos al principio, de preferencias, yo que también las hago, como buen cara de loco que soy, me permito decir que de todos los cuentos que leí en mi vida, y no me hago el cra, pero son unos cuantos ya que es mi género preferido, incluyo al cocodrilo como entre los 10 mejores cuentos de la historia de la literatura. Feliciano Felisberto, a vos te hablo, no sé si fuiste feliz, quiero creer que sí. Lo que sí sé es que yo fui, soy y seré feliz cada vez que disfruto, y lo puedo asegurar, disfrutaré con la magia de tu literatura. Gracias, Felisberto.